A todos, damos comienzo a la conferencia de prensa interactiva de la jornada con la presencia de la doctora Mónica Joffre, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia, y en esta oportunidad también nos está acompañando la jefa del programa de inmunizaciones, licenciada Marita Sosa. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Joffre respecto a las novedades por coronavirus en nuestra provincia. Doctora, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hacer un repaso con respecto a la cantidad de casos que tenemos al día de hoy, a esta hora, en la Argentina. Recordamos que hace 25 días que se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Desde ese primer día, que fue el 2 de marzo a la fecha, tenemos 643 casos. Y hace un rato se confirma la persona fallecida número 13. Con lo cual, ustedes con esto pueden tener una noción de cómo tan rápidamente va avanzando esta pandemia. Por otro lado, comentarles los datos a nivel provincia. En el día de ayer, si recuerdan, teníamos 3 personas sospechosas. De esas 2 personas, una de ellas, la chica francesa, ha dado negativo, y la chica que había viajado a Uruguay también negativa. Nos quedaría pendiente la chica que se internó antes de ayer, que tenía el antecedente de viaje a España. Entonces, hemos descartado 2 casos con el informe del Instituto Malbrán. Ayer en la tarde fue internado un paciente masculino de 36 años que tiene el antecedente de haber estado en la provincia de Buenos Aires. Entonces se activó el protocolo. Ese paciente está internado en este momento en el Hospital Rawson y tiene otras patologías sobreagregadas. Y hace un rato se está trasladando una chica, también aproximadamente de 32 años, del hospital privado al Hospital Rawson, con el antecedente de haber viajado también a la provincia de Buenos Aires. Recuerden que se amplió la definición de caso y ya no es solamente aquel paciente que tenga el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días al extranjero, sino toda aquella persona que ha recorrido cualquier otra provincia de la Argentina. Lo que podemos destacar que quedan hasta este momento 5 provincias sin casos confirmados. Tenemos Formosa, Chubut, Catamarca, La Rioja y San Juan. Con respecto a esto, lo que les puedo decir es que continuamos en la etapa de la cuarentena. Me ha llamado hoy la atención la cantidad de gente y autos que están circulando. La cuarentena sigue hasta el 31 de marzo y probablemente hasta Semana Santa. Entonces, no nos tenemos que relajar, uno tiene que seguir cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Y aquellas personas que vengan de otra provincia, recuerden que tienen que ir a aislamiento domiciliario. Y aquellas que están llegando repatriados todavía, van a alojamiento a los hoteles. Si alguna de estas personas llega a presentar algún síntoma, como por ejemplo, que venimos diciendo, fiebre más tos, fiebre más dolor de garganta, fiebre o dificultad respiratoria, recuerde que se tiene que comunicar con el 107. El 107 va al domicilio, hace una evaluación y si es necesario lo traslada hasta el Hospital Rawson. Insistir con el tema de la cuarentena. Estamos transitando la última etapa donde nosotros ya la semana que viene queremos hacer un análisis epidemiológico exhaustivo de cómo va creciendo la curva. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, sigamos tomando conciencia. Vuelvo a repetir, hoy he visto mucha gente en la calle, quedémonos en casa y por favor cumplamos con la cuarentena. Muy bien, antes de comenzar con las preguntas, licenciada Marita Sosa, si nos puede comentar, porque han surgido muchas inquietudes al respecto, sobre la campaña de vacunación antigripal, cuándo comienza y cómo se va a trabajar en terreno. Buenos días. La campaña de vacunación ha empezado esta semana con la recepción y la distribución de las primeras dosis que ya están distribuidas a todos los departamentos de la provincia.
y a las distintas instituciones hospitalarias. Este año y en este contexto la vacunación se va a hacer de forma escalonada por grupos, teniendo como prioridad en esta primera etapa a todo el equipo de salud y a los mayores de 65 años. El resto de los grupos, que siguen siendo los mismos que los años anteriores, se van a ir incorporando paulatinamente conforme vayan avanzando las semanas. A partir del día lunes 29, la vacunación de los mayores de 65 años se va a hacer bajo la modalidad de casa por casa. Este contexto nos ha puesto a pensar y a repensar estrategias de manera de poder mantener el aislamiento preventivo y obligatorio, ya que estamos dentro de esta cuarentena, y exponer a este grupo, que es el que más riesgo tiene, lo menos posible. Entonces, desde todos los departamentos de la provincia se va a vacunar casa por casa a este grupo. Y desde el vacunatorio central también vamos a salir a vacunar casa por casa. Por eso es que le pedimos a este grupo que por favor nos espere y no se acerque ni al vacunatorio ni a los centros de salud, ya que los equipos van a estar en la calle, casa por casa, vacunándolos. Bien, muchas gracias. Bueno, comenzamos ahora con las preguntas. Radio Amanecer FM, ¿se pueden haber producido falsos negativos en alguno de los casos descartados en San Juan por haber utilizado kits de detección chinos? Esto para la doctora Joffre. El Instituto Malbrán es muy estricto con respecto al análisis de las muestras. No tenemos ninguna notificación todavía y ayer lo aclaró el ministro de Salud de la Nación, principalmente a los kits que se han utilizado en esta primera etapa. El Instituto Malbrán es muy estricto con las normas de calidad y nosotros no se nos ha notificado ni que la muestra haya sido insuficiente ni que la prueba pueda tener algún margen de error. Pablo Merino, de Radio Vida. Tenemos entendido que hay extranjeros cumpliendo cuarentena en el departamento Valle Fértil, dispuestos en cabañas. ¿Qué sucederá con ellos cuando cumplan el tiempo de cuarentena? Cuando cumplan el tiempo de cuarentena, lo que se hace en un principio es que un equipo de salud los evalúe. Si están en buenas condiciones y físicas y clínicas, me refiero, y no tienen ningún síntoma, a posteriori se verá si son de la provincia, si son fuera del país que viven, se verá la manera de que vuelvan a su país de origen. Canal 37 TV San Juan. Doctora, ¿están todos los insumos en los hospitales? Porque nos llegan quejas de pacientes que no tienen insumos. No sé específicamente a qué tipo de insumos se referirá, es muy amplia la pregunta. Ya lo aclaró antes de ayer en conferencia de prensa el licenciado Benelvas que los insumos están asegurados para esta primera etapa y estamos esperando para lo que nos ha pedido nuestra ministra, que es la etapa de mitigación. Todo eso, según él lo definió, está asegurado. 0264 Noticias. Doctora Joffre, respecto de los controles que efectúa personal de seguridad, al estar en contacto con documentación y varios elementos, ¿los efectivos pueden considerarse en este caso potenciales transmisores? Potenciales transmisores, si uno anda circulando, somos todos, ¿está bien? Ellos al recibir o estar por ahí, siempre se aconseja que tampoco se acerque tanto a la persona a pedir la documentación. Lo que uno tiene que ser muy cauteloso y lo que estamos viendo es con respecto al uso de barbijo. Ya hemos hablado muchas veces que cuando usen el barbijo lo tienen que hacer de manera adecuada, ¿está bien? Entonces, ellos tienen que tomar el recaudo y yo recordarles que en general no hay mejor manera de protegerse que el lavado de manos. Sé que muchas veces por ahí para este personal le puede ser difícil o no contar con un lugar donde hacerlo. Bueno, tomar las medidas para que tengan dispuesto el alcohol gel. Pero nosotros recordarles que en esta etapa que estamos y por la que estamos trabajando arduamente, todo el Ministerio, con muchas instituciones en conjunto, es seguir en esta etapa de contención.
Nosotros todavía no tenemos casos confirmados, no tenemos virus circulante, entonces yo les puedo decir esto hoy. Ahora, el día de mañana o pasado, cuando se confirme un caso, cuando ya sepamos que tengamos transmisión viral, va a ser otra la conducta, pero hoy por hoy es esto lo que les puedo decir. Bueno, respondida la consulta de Fabián Navarro, en este caso otra pregunta, Mauricio Laciar de Diario Huarpe. ¿Cuál es el estado de salud de los aislados en hoteles? El estado de salud, lo que sabemos que es bueno, no hemos tenido en el día de ayer ninguna consulta que sepamos que haya sido necesario transferir alguno de estos pacientes a través del 107 al hospital. Mauricio Abayay, doctora, en los últimos días de ayer se notó un crecimiento en la cantidad de gente en aislamiento. ¿A qué se debe esto? Se debe a que hemos recibido, por ejemplo, anoche un grupo de personas que son las repatriadas. Todo ese grupo de personas que están llegando y que están volviendo a la provincia, entra en aislamiento controlado desde epidemiología y también desde la zona sanitaria. Lo que pasa también que teníamos un listado que ahora vamos a hacer el control conjuntamente con el área de servicio social para que también se atienda a estos pacientes. Y hemos sumado todos aquellos que están viniendo de otras provincias que al incorporarse esta nueva definición de casos sospechosos, nosotros antes teníamos solamente los que venían fuera del país. Sin embargo, ahora tenemos todo aquel conjunto de personas que están llegando a nuestra provincia de otras provincias. Es lo que consulta Tiempo de San Juan. Los dos casos de viajeros desde Buenos Aires son considerados entonces casos sospechosos. Sí, son considerados, específicamente en estas dos personas, sí, porque han tenido fiebre, tos, dificultad respiratoria. Ahora, si hay alguno que venga de alguna otra provincia, se queda en aislamiento en su domicilio. Rosana Gómez, ¿los casos asintomáticos pueden contagiar sin saberlo? ¿Cuándo van a darle la protección necesaria a todos los empleados expuestos? ¿No sería fundamental prevenir y no cuando sea tarde? Los casos asintomáticos, hay que hacer esta diferencia. Uno es lo que tenemos en nuestra provincia, que como acabo de decir, no tenemos casos confirmados y no tenemos circulación viral. Diferente de una persona, que es lo que estamos diciendo. Por eso es proteger a nuestra población, que si está viniendo de alguna provincia donde ya sabemos que hay circulación viral, como Buenos Aires, Chaco y Córdoba, independientemente, esas tres provincias ya se ha confirmado que hay circulación viral. En el resto se está evaluando. Entonces, a esas personas es a las que se pone en aislamiento. No sabemos si, hasta que presenten síntomas, si pueden llegar o no a convertirse en casos sospechosos. Una consulta. Sí, perdón, doctora. Sí, por eso les pedimos que cumplan el aislamiento, porque sabemos que hay muchos que a pesar de los controles que estamos haciendo desde acá me refiero, desde epidemiología, en conjunto ahora con servicio social y con el área de sumarios del ministerio, sabemos que hay muchas personas que no los cumplen. Entonces, a ver, a esta altura de la pandemia, decir que no tienen conocimiento o que todavía no tomemos conciencia, la verdad que me parece muy grave y muy irresponsable. Vuelvo a decir que hoy me ha llamado poderosamente la atención la cantidad de vehículos y gente que anda circulando en nuestra provincia. Una consulta para la licenciada Sosa, Micaela Puebla. ¿Las personas que tenemos asma, también esperamos en el domicilio para vacunarnos? El resto de los grupos de riesgo que se van a ir incorporando a medida que desde la Dirección Nacional nos vayan diciendo en qué semana vamos a ir incorporando, se verá cuál es la estrategia dependiendo de cuál sea nuestra situación epidemiológica y en qué contexto se dé, de acuerdo a si seguimos en cuarentena obligatoria o no. Enrique Landó, de Canal 5, ¿los vacunadores irán también a los geriátricos? Sí, en realidad los geriátricos desde hace algunos años retiran ellos sus dosis, para lo cual nosotros hemos capacitado a sus enfermeros y a los vacunadores, y lo hacen en la gran mayoría, cada uno vacuna a su equipo de salud
y los internos. Rosana Gómez dice que las vacunas, o consulta, de qué laboratorios son, ya que en Europa tuvieron que suspender las aplicaciones. Ay, no me acuerdo no Es me acuerdo decir, el nombre del básicamente, laboratorio, pero más allá del laboratorio, las características y las garantías justamente para la población en cuanto a este tipo de vacunación, doctora. Sí, las vacunas están garantizadas y controladas desde el ANMAT, que es quien va liberando los lotes de vacuna que nos van llegando a nosotros. Esa es la certificación que tenemos de las dosis que nos llegan. Bien, María Eugenia Vega, ¿cuántas personas van a trabajar en los equipos de calle y qué características tendrán, teniendo en cuenta, bueno, a veces la gente que llega, los estafadores y delincuentes que se aprovechan de esta situación? ¿Qué medidas preventivas van a adoptar para que la gente deje que ingresen a los hogares? Todo el personal que va a salir a la calle sale con la identificación que nos ha dado el Ministerio. Tiene el nombre, el apellido y el documento de cada una de estas personas. Tiene el logo del gobierno de la provincia y dice Ministerio de Salud Pública también, es una tarjeta de identificación. Y generalmente vamos de a 2 por manzana o por domicilio. Nuestra recomendación para los vacunadores es que tratemos de ingresar lo menos posible a los domicilios, salvo que la persona se encuentre imposibilitada de salir, para evitar también mayores conflictos con la población y tener la menos exposición tanto de la persona que nos recibe como del vacunador que sale a la calle. Karina Díaz, buenos días. En el caso de los niños que están por cumplir 1 año de vida, ¿la vacunación se puede realizar en el vacunatorio o hace falta el control teniendo en cuenta que el mismo no lo tiene? Control de niños sanos, me imagino que se refiere. Sí, básicamente la recomendación en cuanto a los niños que tienen que recibir la vacunación. ¿Cómo se va a trabajar en tal sentido? Bueno, para eso se ha dispuesto en principio separar los grupos de embarazadas y niños del resto de los adultos, por ejemplo en el vacunatorio central, y es lo que han tomado varios departamentos también. Vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes para adultos y martes y jueves para embarazadas y niños, recomendando siempre que asista un solo papá o adulto responsable con el niño que necesita la vacunación, y si es vacunación de calendario no requiere indicación del médico ni se tiene que acercar solamente. Les pedimos que lo hagan en el lugar que tengan más cercano a su domicilio para evitar los desplazamientos. Radio Estación 440, para la licenciada Sosa, ¿cuándo comenzaría la vacunación de otros grupos sociales como embarazadas o niños? ¿Con cuántas dosis de vacunas cuenta San Juan? La vacunación es lo que dije recién, los grupos se van a ir incorporando a medida que desde la Dirección Nacional nos vayan habilitando a hacerlo. Se estima que para este primer grupo priorizado, que son el personal de salud y los mayores de 65, entre 2 y 3 semanas, y después se van a ir incorporando el resto de los grupos. Para la doctora Mónica Joffre, Mer Lescano, esto tiene que ver con lo que manifestó ayer, doctora, también en conferencia. ¿El protocolo para personas fallecidas por coronavirus exige la cremación? ¿Cómo se procederá? Gracias. En este caso, Mercedes, decíamos, del dedo en la llaga, es la que consulta y hay varias consultas de este tipo, doctora. No es necesaria la cremación. Lo que sí tener en cuenta, como les manifesté ayer, que bueno, ya se han trabajado en el Ministerio con estas recomendaciones y a raíz de la pregunta que se hizo ayer, se ha estimado una compra de 400 bolsas mortuorias. Cuando fallece la persona y se la prepara, eso va a depender mucho de la decisión. En un principio, todo depende también cómo evolucione la curva o la epidemia en nuestra provincia. En un principio, lo que se recomienda es que, primero, que los familiares no van a tener oportunidad de despedirse. O sea, desde el minuto 0 que ese paciente ingresó como caso sospechoso y mucho después, si se confirma que es portador, la familia no puede tener el contacto. Eso tienen que saberlo desde ahora. Por otro lado, por supuesto que una vez que se entregue el cuerpo de esta persona, va a cajón cerrado directamente al cementerio.
Si el familiar quiere hacer la cremación, lo puede hacer. En esta primera etapa, le digo, no sé más adelante cuántas personas podemos llegar a tener que puedan fallecer y ahí se irá viendo cuál conducta se toma. Rosana Gómez, ¿la circulación viral puede estar sin ser detectada, ya que no le hacen prueba a todos los posibles casos? Las pruebas, el hisopado va para un paciente que cumpla con la definición de caso sospechoso, porque si no tiene síntomas, aunque esté aislado, no cumple con la definición de caso. Entonces, no está recomendado hacer hisopados a todo el mundo, sino tampoco habría insumos que alcance, ¿está bien? Una vez, vuelvo a repetir, una vez que vemos cómo va esta curva, cómo se hace el análisis epidemiológico y sanitario, no solamente en la Argentina, a nivel de todas las provincias, sino en la nuestra específicamente, que todavía no tenemos circulación viral, eso se va a ir viendo. Y recuerden que son recomendaciones y esto es muy ágil, va cambiando día a día y también nos vamos nutriendo de la experiencia de otros países. Desde mi punto de vista, acá lo que tiene que quedar claro es que se tienen que quedar en casa. Eso es lo principal. Martín Fernández de Radio Blue, ¿podría brindar más detalles sobre los casos sospechosos? Sí, uno de ellos, la persona que fue internada ayer en un principio en el Hospital Marcial Quiroga, es una persona que aparte tiene otra comorbilidad, que en realidad fue en principio por la cual consulta a este paciente. Después, cuando el médico hace el interrogatorio, la anamnesis que habitualmente los médicos hacemos, tenemos el dato de que este paciente había llegado de Buenos Aires, por eso se activa el protocolo, ¿está bien? Este paciente ahora, en este momento, después de que estuvo internado en el Hospital Marcial Quiroga, se toma el dato de que ha venido de Buenos Aires, se activa el protocolo y sabemos que los pacientes que requieren internación lo van a hacer en el Hospital Rawson. Aparte de activarse el protocolo por haber venido de Buenos Aires, este paciente presentó un abdomen agudo, una patología, por lo cual el paciente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se encuentra en este momento en terapia intensiva del Hospital Rawson por su patología de base. Independientemente de eso, se le ha tomado el hisopado, ya se ha hecho la denuncia correspondiente a epidemiología y esas muestras serán derivadas al Instituto Malbrán. El otro caso no les puedo decir mucho porque ha sido recién, antes de venirme acá a la Casa de Gobierno. Lo único que les puedo decir que es una chica joven de aproximadamente 32 años, con el antecedente también de haber viajado a Buenos Aires con tos y fiebre. Eso es el único dato que tengo de este último caso de recién. La Organización Mundial de la Salud ha incorporado otros síntomas en los ojos. ¿Acá también lo van a incorporar al protocolo? No, lo de la Organización Mundial de la Salud, yo francamente he estado revisando la bibliografía, he leído unos artículos y comentarios con respecto a que algunas enfermeras, si no me equivoco, no sé si de España o de Italia, habían notado que en algunos pacientes tenían la característica de, como cuando el ojo tiene una alergia, visto que se pone rojo por acá el párpado superior y el párpado inferior. Nosotros no tenemos todavía ninguna recomendación o directiva para cambiar la definición de caso, por lo cual ahora sigue igual que como dije más temprano. Dolly Rodríguez de AM1020, doctora Joffre, la Argentina es uno de los 10 países elegidos por la Organización Mundial de la Salud para probar terapias contra el coronavirus. ¿Qué significa esto? La verdad que me parece una posibilidad extraordinaria que debemos aprovechar, que se haga este estudio en la Argentina, porque es donde sabemos que estamos con estos casos. La droga es la hidroxicloroquina, que es una droga que ya se usa, no es una droga nueva, se usa para la malaria. Me parece una excelente oportunidad que se empiece a usar en estos pacientes porque nos va a dar a nosotros un panorama más amplio de poder tratar a los pacientes, sobre todo aquellos pacientes críticos que en algún momento pueden llegar a requerir una internación en terapia intensiva.
Una consulta para la licenciada Sosa, en este caso Ana Oyola. ¿Las personas que tenemos alergia también debemos adquirir la vacuna antigripal? Habría que saber alergia de qué tipo. Las alergias respiratorias comunes no integran las patologías de riesgo para los cuales el Programa Nacional provee la vacuna. Bien. Doctora, si nos puede, en este caso, dar un último mensaje, ya finalizando las preguntas, hacer hincapié en esta cuarentena y en lo que está sucediendo particularmente en la jornada de hoy. Bueno, sobre todo, como volverles a reiterar los números, en 25 días, nosotros ya tenemos 643 casos en la Argentina, con 13 fallecidos. No me quiero ni imaginar los números que pueden aportar el Ministerio de Salud esta noche. Sabemos que van creciendo exponencialmente. Básicamente que piensen esto, cuando llegue a San Juan, y si llega va a ser por incumplimiento de responsabilidades, porque en esto somos todos responsables, me incluyo yo también, nos incluimos todos, que todos debemos cumplir con esta cuarentena, que en este momento reflexionen y piensen que todos tenemos un familiar que se puede contagiar. Entonces, básicamente pensar que no nos vamos a poder despedir de ese familiar. Y les aconsejo que vean un video que se publicó para los familiares que tenían que despedirse de sus seres queridos en Italia. Estos seres queridos, al estar internados, por supuesto que no podían despedirse. Una empresa, desconozco cuál y tampoco viene el caso, hizo una donación muy importante de tablet. Esas tablets se les facilitó a estos pacientes para que cada uno, el paciente internado y la otra persona en su casa, pudiera despedirse. Nada más. Gracias, doctora Mónica Joffre, por la información en la jornada de hoy. Licenciada Marita Sosa, vamos a seguir despejando todas las dudas y consultas respecto a la vacunación antigripal. Muy buenos días.